Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos una semana más a Falando de Saúde aquí en la televisión del Correo, donde ya saben que dedicamos media horita más o menos para contarles, no, nosotros no, que nos cuenten nuestros invitados cosas que tienen que ver con cómo vivir más y sobre todo mejor. Bueno, pues ya que les he dado a ustedes la bienvenida, ahora me toca, y si no, no saben ustedes la que me monta, darle la bienvenida a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Gracias, tú sí que conoces un poco parte de mi mala uva, pero bueno. No lo saben ustedes bien, por lo tanto, lo primero es lo primero, reconocer quién manda en casa. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy en Falando de Saúde, entrevista a un alergólogo de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre la rinoconjuntivitis y asma alérgico. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa nos explicará qué es la dieta atlántica y por último, desde el Servicio de Enfermería de La Rosaleda, nos explicarán en qué consiste la terapia ocupacional del Alzheimer. Pues ya ven, variadito. Por cierto, lo de traer lo de las reacciones alérgicas no es por casualidad, como ustedes comprenderán, porque estamos en la etapa que se dice que bueno, que por razones ambientales y demás, pues tenemos una mayor incidencia de casos de reacciones, bueno, un poco raritas. Y hay varios tipos, desde sencillitas hasta un poco más complicadas. Entonces, para eso lo mejor es preguntar al que sabe. ¿Y quién sabe? Pues un alergólogo. Es decir, un señor que ha hecho medicina y luego una especialidad que tiene que ver con cómo responde nuestro cuerpo excesivamente a estímulos a veces muy pequeños. El doctor Julio Canaval. Julio, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy os voy a hablar un poco de lo que es toda la rinoconjuntivitis y asma alérgico, que son tres entidades diferentes, pero muy relacionadas entre ellas. Pero tienen la misma raíz. Sí, básicamente responden a estímulos externos que el organismo considera extraños, genera un anticuerpo contra ellos y a través de unos mediadores, que son una serie de células, hace una respuesta que tiene una serie de síntomas de los que ya hablaremos más adelante con calma. Oye, vosotros que ahora estáis más modernos de cuando yo estudiaba, nos decían que una reacción alérgica era bueno, pues una respuesta excesiva por parte del sistema inmunitario del organismo contra un estímulo que muchas veces no tenía por qué ser tan grave, ¿no? ¿Es así todavía o ha cambiado la cosa? Sí, básicamente es así, es decir, el organismo en su maduración, en periodo embrionario y en la niñez, pues, hace una serie de no sensibilizaciones, sino al revés, se adapta a todos los agentes externos. Agentes ambientales externos, ¿no? Sí, lo que le llamamos nosotros alergenos. Y normalmente la respuesta es, pues si está en el ambiente, es algo común y no debería de generar una respuesta inmunológica extraña frente a esas sustancias. Un alérgico lo que hace es reconocer a sustancias de las que la mayoría de la gente no considera extrañas o su sistema inmunológico no considera extrañas como extrañas y reacciona frente a ellas de múltiples maneras, que van desde una reacción alérgica leve, como puede ser pues, una urticaria o mismo una conjuntivitis alérgica, hasta una anafilaxia, que es el grado extremo de una reacción alérgica. Más vale que no nos pille eso. ¿Qué sintomatología presentan? La rinoconjuntivitis
Muy bien. Primero, la conjuntivitis fundamentalmente, lo que es una inflamación de la conjuntiva ocular. Y lo que se presenta con quemazón a nivel ocular, con irritación, el ojo rojo, lagrimeo, picor, por supuesto, intenso, puede haber algo de edema palpebral y fundamentalmente esos son los síntomas de la conjuntivitis. La rinitis es una inflamación de la mucosa nasal, también cursa con mucha congestión, con picor, con rinorrea, que es moco acuoso. Moquillo. Sí, moquillo. Y a veces un goteo retronasal de esta congestión, porque el moco no puede salir hacia afuera, pues puede irritar también la vía respiratoria alta, producir tos, irritar el sistema bronquial y producir pues, una crisis asmática en los asmáticos, sino pues, esa tos reactiva, irritativa, que tienen muchos pacientes y por las que te consultan muchas veces. Y en cuanto al asma, pues bueno, es una entidad muy conocida por todos los espectadores, supongo, y fundamentalmente es una inflamación crónica del bronquio y cursa con crisis asmáticas, que es lo que uno percibe desde el exterior como grave, porque la inflamación está siempre en el bronquio. Se desencadena precisamente por estos alergenos que están en el ambiente y produce broncoconstricción, con sibilancias, con dificultad respiratoria, con dolor torácico. Son eso que a veces cuando los niños tienen, todos sabemos, lo hemos oído alguna vez, que los pitos famosos. Los famosos pitos. Que el pobreño. Que a veces son tan intensos que hasta se autoescuchan. Vaya, el propio paciente los oye. Y el problema fundamental ahí es que el aire no puede pasar y te ahoga, claro. Sí, básicamente es una inflamación del bronquio que está ahí normalmente, pero que con un alergeno que lo estimula o una situación, pues hay muchas situaciones que pueden provocar una broncoconstricción, desde estrés, menstruación, en periodos de tormentas, cambios ambientales de frío, ejercicio físico, lo que hace es el músculo liso del bronquio se cierra y aparte la propia inflamación se incrementa, porque ese estímulo está acelerando la liberación de mediadores por las células que están implicadas a través del anticuerpo, que es de la alergia, que es la IgE, y produce toda esta inflamación a mayores que cierra el bronquio y que hace que uno, pues, al pasar el aire hacia afuera, note las sibilancias. Y ahora viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y esto qué es lo que la provoca? Es decir, estas reacciones, tanto la conjuntivitis alérgica como la rinitis alérgica, como el asma, ¿cuáles son los elementos alergénicos, es decir, las sustancias externas que lo provocan pues, en esta típica época de primavera? Fundamentalmente en esta época son los pólenes de gramíneas, pólenes de roble, que están ahora más o menos en abril-mayo, pólenes de algunas... ¿Betuláceas? Sí. Y también de algunos arbustos, quenopodios o salsolacali, bueno, que realmente en Galicia no suelen haber mucho, hay más hacia el sur, empiezan en esta época y la arrastran hasta casi final de año, pero bueno, en la zona de Boiro hay bastante arbusto de este tipo y ahí sí que suelen tener reacciones por este tipo de arbustos. Por cierto, que yo recuerdo una vez, María, que nos explicó alguien aquí también, que yo tenía una curiosidad, y es que, me acordaré de quién fue el médico que nos lo dijo, yo le pregunté por qué en la zona de la costa hay más casos que en las zonas del interior. Y él me contó, ¿te acuerdas? Un curioso ciclo me parece que, de circulación del aire que hacía que los pólenes, habiendo como hay mucha más vegetación en el interior, pues resulta que acababan en el mar. Me resultó muy curioso, por eso me vino a la cabeza ahora. No sé si sería el doctor Luna, ¿no? Justo, el doctor Luna, efectivamente, el doctor Luna, efectivamente. Te toca. Ahora me toca. Venga. ¿Podemos hablar, doctor, de distintos tipos, tanto de rinoconjuntivitis como de asma? ¿O solamente hay un tipo? En cuanto a la conjuntivitis, me ciño específicamente a la conjuntivitis alérgica aguda, que es la que suele ir ligada a la rinitis alérgica, pero existen 3 o 4 entidades más, una queratoconjuntivitis ligada a la dermatitis atópica, que es más compleja y más grave, una queratoconjuntivitis vernal, y luego en cuanto a la rinitis, pues es estacional y perenne. La estacional la suelen producir pólenes y hongos de la época, que normalmente suelen ser pues, alternaria o cladosporium, y la perenne, pues sustancias que están en nuestro hábitat habitual durante mucho más tiempo, como ácaros del polvo doméstico, hongos también que se crean mucho en las casas, sobre todo aquí en las zonas húmedas y cercanas a la costa,
y también por epitelios de animales, tanto perro, gato, caballos, si hay, pues producen síntomas a lo largo de todo el año. Y en cuanto a el asma, pues tiene grados básicamente, puede ser persistente o intermitente, y dentro de ellos pues leve, moderado, grave. Después hay asmas de control difícil, que ya son entidades más complejas, y es cuando el asma se vuelve más fijo, produce una obstrucción más fija en la vía aérea y es mucho más complejo de manejar. Julio, en la reacción alérgica, digamos, sencillita, la de la rinoconjuntivitis, ¿puede tener un paso siguiente que provoca una reacción bronquial, o son dos entidades completamente distintas? Eso ha sido un tema controvertido durante mucho tiempo. Desde luego la conjuntivitis afecta al ojo y no va a afectar a la vía respiratoria inferior, pero sí la rinitis se dudó durante mucho tiempo si tenía relación con el asma o no, tanto uno con el otro como el uno con el siguiente. Sí. Y se ha visto que sí, que realmente pues básicamente un 80% de los asmáticos tienen rinitis, sea alérgica o no sea alérgica, y más o menos en un porcentaje desde un 19 a un 38% de las personas que tienen rinitis presentan un asma. Al fin y al cabo la vía aérea es toda una. Es un continuo, claro. Una inflamación a nivel de vía aérea superior siempre va a tener una repercusión sobre la vía aérea inferior. Y sí, básicamente en la actualidad se consideran entidades muy relacionadas y que deben de tratarse, pues muchas veces una rinitis con tratamientos erradicadores, ya veremos, no sintomáticos, para evitar un desarrollo de un asma en un futuro. Lo acaba de anticipar, tratamientos. ¿Cómo se tratan? Pues la conjuntivitis alérgica, básicamente tenemos una serie de los alergólogos de mecanismos para tratar todas estas enfermedades, que básicamente lo que hacen es evitar que se degranulen los mastocitos y los eosinófilos, que son las células mediadoras de todo este proceso alérgico. Antihistamínicos orales siempre. En el caso de la conjuntivitis, antihistamínicos tópicos, se pueden dar corticoide tópico en pequeñas dosis si hay mucho edema palpebral y mucha sintomatología, antiinflamatorios tópicos, lágrimas artificiales pues 4 o 8 veces al día para limpiar el alergeno y irlo lavando. Se pueden poner hasta compresas frías si hay edema en el párpado. En el caso de la rinitis, pues lo mismo, antihistamínicos siempre por vía oral, vía tópica, corticoides, que es bastante importante, sobre todo si hay muchísima congestión, ponerlos como mínimo durante 2 semanas. De 2 semanas los otorrinos recomiendan mínimo 4 semanas o 6 semanas, pero bueno, se puede hacer una pauta de 15 días si el paciente evoluciona bien y eliminarlo. Y antihistamínicos tópicos también, lavados nasales con agua de mar se pueden hacer para descongestionar, y luego lo que sí hace mucho la gente y se debe de evitar durante muchos días es utilizar agonistas alfa-adrenérgicos, los típicos sprays de toda la vida, porque producen un efecto de rebote. Lo único que hacen es aliviar el síntoma en un momento concreto, que es la vasoconstriñen, y luego eso se vuelve a vasodilatar y vuelve a producir mucho edema, mucha congestión, entonces no se deben de utilizar más de 3 días, y siempre al principio cuando uno está muy molesto. Sin embargo, eso que ha recomendado el doctor Canaval, que se hacía tradicionalmente, lo de lavarse las narices con agua de mar, lo del agua salada, que funciona por un mecanismo osmótico, descarga la inflamación. La inflamación disminuye y se el te edema abre. Y encima no tiene efectos colaterales indeseables. Sí, y es importante hacerlo siempre antes de poner la medicación, porque así la medicación hace mucho más efecto, porque uno disminuye el edema y la congestión y elimina toda la mucosidad, y es mucho más fácil que el medicamento se absorba. Bueno, y ahora vamos con la entidad que pone los pelos de punta a veces, porque es muy espectacular, los ataques de asma. ¿Ahí qué hacemos? Sobre todo en los niños, que son como muy dramáticos, ¿verdad? Fundamentalmente el tratamiento del asma son los agonistas beta-2, el típico Ventolin y Terbasmin, pero son medicaciones de alivio. Una de las cosas que yo creo que no explicamos bien a los pacientes, tanto los médicos, alergólogos, neumólogos o el médico de cabecera, es que el tratamiento del asma es el corticoide inhalado. Que es el que realmente disminuye la inflamación. Y el agonista beta-2, sea en combinación con el corticoide o sea para alivio sintomatológico habitual, simplemente abre el bronquio, pero no disminuye esa inflamación, que es la causa real de la enfermedad. Aparte de ellos, pues tenemos antagonistas de los leucotrienos, tenemos anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio, que se pone mucho, bueno, una serie de fármacos que también ayudan a aliviar. Y luego ya en situaciones urgentes pues se ponen corticoides a nivel intravenoso,
si hace falta se puede poner algo de adrenalina, pero bueno, eso es más tratamiento para la anafilaxia Sí. y es un poquito menos usual, básicamente. Y se puede utilizar también pues, los corticoides siempre vía oral en pautas cortas después de un ataque grave de asma para que la inflamación vaya disminuyendo poco a poco. ¿Hay algo que se pueda hacer desde el punto de vista de cuando estamos en casa, digamos, para tratar de controlar que estos potenciales alergenos pues, no anden bailando por ahí? ¿Hay algún tipo de medidas que podamos tomar de higiene? Sí, la verdad es que hay muchas medidas, dependiendo del tipo de alergeno que afecte, pues es decir, si son, por ejemplo, ácaros del polvo doméstico, pues siempre evitar tener en las habitaciones pues mucho peluche, muchas alfombras, tener libros que acumulen polvo, hacer una limpieza de las habitaciones con una aspiradora, con aspiradoras especiales que realmente eliminen todo ese polvo, abrir ventanas para que es lo contrario que se hace con los pólenes, que es cerrar las ventanas para que no entre el polen dentro de casa, que parece de perogrullo, pero es lógico. Y después también existen pues, almohadas y colchones específicos antiácaros. Con respecto a los pólenes, pues evitar salir al campo, aunque es muy difícil, o evitar salir a zonas donde pueda haber esos pólenes, cerrar ventanas, hay filtros para los coches para que no entren los sistemas de ventilación, existen filtros nasales, pero bueno, su eficacia es muy controvertida. Luego, cuando hay una tormenta, fundamentalmente en días ventosos y muy calurosos es cuando hay mucho polen, y si hay lluvia el polen se deposita, con lo cual es mejor salir en esos momentos. Claro. Y luego al atardecer, que suele haber mucho más polen acumulado en el aire que al principio del día, por las mañanas. Claro. María, ¿tenemos alguna preguntita de nuestros oyentes? Por supuesto que sí. Vamos allá. Como saben, pueden enviar todas sus dudas, todas sus preguntas dirigidas pues tanto al doctor Balboa como a nuestros invitados a falandodesaúde@correotv.es, o si lo prefieren nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, comenzamos con la primera pregunta. María de Ordes pregunta si hay que medicarse toda la vida al tener alergias de este tipo como las que han mencionado. Pues es una buena pregunta porque me da pie a un tema que no he tratado con anterioridad y que es la inmunoterapia. La única manera de controlar la enfermedad y de variar su evolución es, una, evitar el contacto con los pólenes para que todos estos mecanismos inflamatorios no se perpetúen, y la otra es pues nuestra mayor arma de los alergólogos contra las alergias, que es la vacunación, la inmunoterapia, fundamentalmente contra pólenes, ácaros, hongos y epitelios. Se debe de seleccionar muy bien al paciente para poner la autoinmunoterapia, y debe de ser un paciente generalmente que tenga pocas sensibilizaciones o esté monosensibilizado. Con un tratamiento de inmunoterapia, que suele ser siempre un mínimo de 3 años a 5, se puede conseguir erradicar sin necesidad de tener medicación y revirtiendo completamente la enfermedad. Y después pues, hay asmas alérgicos que se inician en la infancia, que disminuyen en la adolescencia, y también algunos tipos de rinitis, rinitis alérgicas y conjuntivitis, que se inicia en la edad muy temprana, y que poquito a poco el sistema inmunológico se va adaptando y va dejando el mismo de producir la sintomatología. Entonces sí, en algunos casos se puede no tomar medicación toda la vida, pero en casos en los que la inflamación se perpetúa sí que es necesario medicarse durante todas esas épocas en las que uno está mal. Por último, Juan de Santiago pregunta sobre qué pautas educacionales daría a los alérgicos, si es que existen. Pues básicamente las que comenté antes, y es evitar los alergenos. Dependiendo del tipo de alergeno que uno desencadene las crisis, pues eso, las medidas que tomamos antes. Evitar salir al exterior, cerrar ventanas, no conducir con el coche con las ventanillas abiertas, poner filtros en el caso de pólenes, en el caso de ácaros, pues limpieza, los colchones, evitar peluches, antiácaros y estas cosas. Lo mismo que comenté con anterioridad, básicamente. Muy bien. ¿Y ahora qué nos toca? No tiembles, anda, que esta te la vas a saber. A ver.
Está muy de actualidad esto, por lo que te voy a preguntar, y además lo hemos destacado en el Correo Gallego recientemente. Háblanos de la dieta atlántica, de los supuestos beneficios que tiene. De supuestos nada. Nada. De supuestos nada. Vamos a ver, ya saben ustedes que se habló y se demostró científicamente hace mucho tiempo las bondades de una dieta muy española que llaman la dieta mediterránea. Y de repente ya hace algunos años, algunos profesionales de la nutrición y de la forma de comer dijeron, oye, y si nosotros aquí en Galicia vivimos más tiempo, porque no sé si ustedes lo saben, pero se lo recuerdo yo porque lo he dicho más de una vez, resulta que las mujeres gallegas son las más longevas del mundo después de las japonesas. Y digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrá que ver eso con lo que comemos y cómo vivimos. Pues efectivamente, ya saben ustedes que la medicina moderna se llama medicina basada en la evidencia. Y había que hacer evidente algo que tradicionalmente ya sabíamos, que la dieta atlántica, es decir, la manera en la que comemos los gallegos, lo que comemos, cómo lo cocinamos y cómo lo combinamos, tiene algo que ver con eso, con que vivamos más y sobre todo mejor. Y efectivamente se ha hecho un estudio reciente que ha coordinado la directora de la... A ver, hay una, digamos, sucursal del Centro Superior de Investigaciones Científicas aquí en Galicia y su directora ha sido la coordinadora la directora del área de viticultura. Ha sido la coordinadora de este estudio científico donde se llaman Galiat 6+7. ¿Por qué 6+7? Porque eran 6 empresas productoras de cosas que comemos y bebemos en Galicia y 7 entidades científicas, incluyendo el Hospital Clínico Universitario de Santiago, el CSIC, varios más. Y dijeron, vamos a ver, vamos a tener durante un tiempo comiendo a unas familias, miembros de una familia, y vamos a comparar lo que comen habitualmente con algo que nosotros les vamos a dar dentro de su dieta, sin cambiarles la dieta. Y entonces cogieron aquí, cerca de Santiago, en La Estrada, a 200 familias, un total de 600 individuos, y durante un tiempo, yo creo que han sido entre 6 u 8 meses, han estado comiendo un grupo lo que comen habitualmente, y en el otro grupo lo que comen habitualmente, pero metiendo en medio algunos alimentos y algunas bebidas, entre ellas vino gallego, por supuesto, vino blanco, por cierto, porque siempre se ha dicho que es muy bueno el tinto. El blanco se ha demostrado que también funciona. Y además cogieron personas que no estén enfermas. Se trataba de ver cómo reaccionaba el cuerpo a esa manera de comer a la hora de que los niveles esos de colesterol del malo estén más bajos de lo habitual. Es decir, no eran personas que tuvieran el colesterol alto, sino que tenían el colesterol normal. ¿Qué ocurrió? Pues se lo cuento. Resulta que les ha bajado el colesterol de una manera significativa a las personas que comían esos productos. Entre ellos estábamos hablando de berzas, de grelos, un queso concreto típicamente nuestro gallego, el aceite, utilizando el aceite gallego propio de aquí, y bebiendo vino blanco, en este caso concreto. Eso sí, en pequeñas diócesis, ¿eh? O sea, no nos confundamos. Resultado final. No se trataba de hacer una dieta de adelgazamiento, se trataba de ver cómo el cuerpo reaccionaba midiendo algunas cosas. Y se descubrieron que efectivamente es una herramienta útil para reducir la cantidad de colesterol del malo, que está relacionado, como ustedes están hartos de oírme a mí aquí contarles, y a todos nuestros invitados, muy relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Y en segundo lugar, se ha comprobado que hay determinadas sustancias que llevan estos alimentos, por cierto, los mejillones están incluidos, que llevan unas sustancias que están demostrando una eficacia, habrá que seguir estudiando y habrá que seguir trabajando al respecto, eficacia en la lucha y la prevención de determinado tipo de tumores y sobre todo de la dificultad que para esos tumores suponen estas sustancias a la hora de metastatizar, es decir, de largar hijitos por ahí que luego son los que realmente complican la vida a los pacientes que tienen cáncer. Se abren nuevas vías de investigación por ahí y todo tiene relación con cómo comemos. Por cierto, una de las cosas que también son propias y típicas y que nos diferencia, por ejemplo, de la dieta mediterránea, en la dieta atlántica, es que nosotros cocemos mucho más que freímos. Y el hecho de que cocemos los alimentos y además nos comemos el resultado de esa cocción, es decir, por ejemplo, el típico caldo, o utilizamos el agua que usamos para cocinar, bueno, pues para hacer cosas. Eso es una costumbre muy buena porque no se pierde ninguna de esas sustancias tan importantes, entre las cuales hay antioxidantes, que van muy bien contra el envejecimiento, pero ojo, que el envejecimiento tiene mucho que ver también con la aparición de los cánceres. El porcentaje de aparición de cánceres por encima de los 65 años es infinitamente superior al de la gente joven. O sea que hay alguna relación entre la aparición de cánceres y el que seamos más mayores.
que yo quiero seguir siendo más mayor, como todos ustedes también. Todo tiene que ver con la comida, por tanto, demostración científica. Todavía hay muchos datos para sacar de este estudio, porque está recién terminado y hay que hacer lo que se llama la explotación de los datos, pero les aseguro que va a ser muy interesante. Eso es la dieta atlántica, básicamente, María. Tomo nota, yo la voy a seguir, ¿eh? Bien. Ya la estaba siguiendo, pero ahora con más motivo. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Y ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Hola, me llamo Alessandre, soy enfermero en prácticas en la Rosaleda y estoy haciendo enfermería en Portugal, en una universidad portuguesa. Y te voy a hablar del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad mental, es la demencia más común y afecta sobre todo a personas mayores de 65 años. Es incurable y es terminal, de tipo terminal. Fue descubierta en el siglo XX por Alois Alzheimer, quien fue el primero en diagnosticarla. Es una enfermedad que afecta principalmente a las neuronas y a las conexiones entre ellas y provoca fallos en el deterioro cognitivo y en la conducta de las personas. El deterioro cognitivo me refiero a lo que es memoria, lenguaje, uso de razón, toma de decisiones, etc. Y conducta es el ánimo, la visión de la realidad, sueño, entre otras. Lo que vamos a intentar en pacientes que tienen Alzheimer es aplicar un tratamiento psicosocial. Hay un tratamiento farmacológico también, pero lo más importante es el psicosocial. Una parte muy importante en el tratamiento psicosocial es intentar mantener la estabilidad en la vida del paciente, porque los cambios bruscos en su rutina, en su domicilio, por ejemplo, llevar típico paciente que lo llevan a la residencia o cuando tiene Alzheimer, desestabilizan mucho. Y lo que tenemos que intentar es mantener una rutina en su vida diaria, mantenerlo feliz y ayudarlo adaptándonos a sus necesidades. Las terapias más utilizadas son juegos con ellos, por decirlo así, juegos de palabras, utilizar calendarios, hacerles escribir diarios, aunque también podemos hacer ejercicios físicos, porque también se ve afectada la motricidad. Por ejemplo, juegos de pelota suaves, intentar que colaboren en las actividades de vida diaria lo más posible. Aparte de los juegos de pelota, también podemos utilizar otro tipo de terapia que sería para rememorar partes de su vida, porque los pacientes con Alzheimer tienden a tener una pérdida de memoria a largo plazo. Y se nos acabó el tiempo. Cuando yo me lío a hablar, bueno, esto pasa volando. Así que me queda el justito para agradecerle al doctor Julio Canaval la presencia. Julio, muchísimas gracias. Y hasta otra, porque esto de la alergia, como viene todos los años, te volveremos a molestar. Muy bien, yo encantado de venir a este programa y estar con vosotros, charlando y con los televidentes sobre cualquier tema que os apetezca preguntarme. Ya verás tú ahora cuando vayas por la calle y te conozcan. Bueno, claro, tengo que decirle a mi amiga María que muchísimas gracias, porque si no, no viene la semana que viene. María, muchísimas gracias. Pero sí sé que lo haces con cariño. Eso es cierto, eso es cierto. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que tienen una paciencia para aguantarnos, Dios mío. Pero bueno, sigan teniéndola, que si no nosotros no pintamos nada aquí. Así que si les parece bien, la próxima semana volveremos a estar aquí para seguir contándoles cosas y trayendo gente que nos va a decir más consejitos para que sigamos siendo muy buenos tratando nuestro cuerpo. Hasta entonces ya saben, como siempre, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.